para celebrar el Día de la Voz de este año. Otra vez estamos aquí, yo con la doctora Isabel Cardoso, que es otorrino y trabaja con voz y sabe muchísimo de voz. Muy bien, como Yanaina y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pues nos hemos conocido siempre desde el punto de vista profesional y luego ya sacamos de ahí una buena amistad en la distancia ahora, ¿verdad? Pues nada, yo trabajo en Madrid en otorrinolaringología y estoy especializada en voz. Me doctoré en análisis biomecánico de voz hace ya 4 años. Y en Madrid me podéis encontrar tanto en el Hospital Vitas Internacional como en el Centro Médico Jesús Aprendiz en el centro de Madrid. A tu disposición estoy, Yanaina. Vale, genial. Pues nada, el tema que queremos tocar hoy es algo que si buscáis en internet vais a encontrar muchísimas cosas y lo que queremos hablar es desde el punto de vista del otorrino, del logopeda, que trabajan con voz, que conocen no solo lo que la gente dice, pero también conocen lo que la ciencia habla sobre todo esto. Y el tema que vamos a hablar es: ¿hay alimentos que son buenos para la voz? ¿Hay alimentos que son malos para la voz? Es decir, si tú tienes un problema de voz, ¿tienes que también hacer una dieta? ¿Sí o no? Entonces vamos a tocar un poco en toda esta parte de alimentación y vamos a hacer como un diálogo, ¿no? Que vamos hablando uno con la otra y luego yo lo que pienso es que las conclusiones cada uno que saque la suya. Pero ¿qué piensas, Isabel? ¿Hay alimentos buenos, alimentos malos para la voz? Bueno, yo creo que como para todo en la vida, lo que sí que es importante es tener un buen equilibrio, una buena nutrición y un buen descanso, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la nutrición y apenas sabemos si nuestros pacientes, por ejemplo, duermen lo suficiente, si hacen buen reposo. Un paciente que está desnutrido, que está deshidratado, evidentemente va a tener mucha repercusión sobre su voz, por la propia sequedad, por ejemplo. No hay unos alimentos que sean malos o que sean buenos. Siempre hay cosas que nos van a venir peor en una dieta. Por ejemplo, el comer muy mal, beber muy poco líquido, fumar, beber alcohol que deshidrata mucho, o la cafeína en exceso, ¿no? Pero la mayoría de las veces que pensamos en alimentos que se recomiendan, ¿no? Como la cultura popular nos va diciendo, pues ahí nos encontramos con que hay muchos errores de concepto. Entonces, lo primero y lo principal es una buena nutrición, una dieta rica en fruta, en verdura, equilibrada y variada. Y, por supuesto, es muy importante la hidratación. Ahora, hay una cantidad de cosas que están como mitificadas. Por ejemplo, la famosa leche, ¿no? No bebas leche, ¿verdad? Sí. Porque te hace que tengas más moco y tu estómago. Y la realidad es que la leche le da problemas a algunas personas, a otras no. Yo creo que ahí funciona muy bien el que cada uno identifique si hay cosas que no le sientan bien, si hay alimentos que le caen pesados, que le provocan reflujo, que les hacen sistemáticamente tener digestiones pesadas, notar ardor, empezar a tener tos. Pues eso es lo que hay que identificar. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hablar o cantar, ¿no? Usar la voz, gastamos energía y debemos, claro, estar sanos, es lo primero. Y claro, siempre el equilibrio. Yo lo que siempre hablo, ni mucho ni poco, porque también el mucho puede ser malo en algún momento. Entonces este equilibrio y la relación, lo que tú dices, es muy personal. Yo creo que antes, cuando yo empecé a estudiar, que hace bastante más años que tú, se hablaba mucho esto, este alimento es malo, este, pero lo que vemos hoy en día es que es muy personal. Hay personas que toman leche y no pueden cantar o hablar porque les da como una sensación de mucosidad y esto, pero hay otros que no. Y yo creo que es bastante personal. Yo, como logopeda, lo que hago con la persona es, yo le pregunto, ¿tú crees que la leche es mala para la voz? Y me dice, no, toma. Entonces, porque también la autosugestión, ¿no? A veces las otras personas que te comentan que es mala, tú ya vas a tomar la leche pensando, va a ser mala. Y ahí pienso,
No lo sé qué te parece como médico. Sí, que le atribuyes unos males que en realidad no te ha provocado, efectivamente. Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso. Y en realidad hay personas, no solo en los trastornos de voz, sino en muchos otros, pero esto pasa mucho cuando un paciente tiene problemas de voz y es profesional y le genera dificultades en su día a día, en su trabajo, etcétera. Incluso se consideran culpables de su problema y empiezan a crear alrededor del problema un cambio de vida. Un cambio de vida que les implica sacrificar muchas cosas que les gustan y al final el cuidado de la voz empobrece mucho su calidad de vida y eso es algo muy negativo que conviene evitar. Entonces, muchas veces va uno a una consulta, es muy habitual que se hagan diagnósticos de reflujo por sospecha o bueno, pues mira, no se te ve nada evidente, a lo mejor tienes reflujo y te dan un listado de alimentos que tienes que evitar y cuando sales prácticamente te lo han prohibido todo. Entonces, con esas recomendaciones hay que ponerlas un poco en cuarentena, es decir, bueno, pues estas son las recomendaciones generales y como dice Yanaina, me están dando un documento que le dan el mismo a todas las personas que entran. Me están diciendo a lo mejor que yo no tome tomate, pero a mí el tomate no me da ningún problema. Pues continúa con tu tomate. Otra cosa es que tú identifiques que hay un alimento que te perjudica y que no seas capaz de renunciar a él porque te gusta mucho. Pues entonces ya sabes que te estás haciendo daño. O sea, yo me tomo toda la noche 3 cuadraditos de chocolate y luego estoy con reflujo. Pues ya sabes que si te lo quitas y no tienes reflujo, oye, pues no te viene bien. Entonces hay que individualizarlo mucho y sobre todo no buscar que en tu esfuerzo por recuperar tu voz, el resto de tu vida se vaya al garete y deje de tener sentido y digas, bueno, pues tengo muy bien la voz, pero he renunciado a todo. Hay que llegar a ese equilibrio del que hablábamos. sí, y en el caso, dos cosas, ¿no? Que comentaste. El tema de los alimentos y de todo lo que uno ingiere, por así decir, relacionado a los profesionales. Los profesionales tienen muchos rituales de tomar cosas antes de subir al escenario. Ah, yo me tomo un chupito de whisky, yo me tomo un chupito de no sé qué, pero me comentaron que esto es malo para la voz. Entonces, es lo que tú dices. Yo lo que le digo, mira, tú necesitas esto para cantar, para usar tu voz. Y me dicen, sí. Entonces le digo, sigue tomando porque los profesionales tienen mucho de rituales y de cosas que al final les da seguridad para poder hacer su labor. Entonces yo pienso así. Ahora, claro, hay cosas que nosotros sabemos que son de por sí malas por la voz, para la voz, que no diríamos esto, ¿no? Y una cosa que funciona mucho, intento despertar en el paciente una reflexión. Vamos a hacer un pensamiento de qué estoy haciendo, y yo uso la rueda de la voz, que es esta reflexión. ¿Qué estoy haciendo que es malo? Y ahí entran los alimentos. Y ellos mismos empiezan a ver, mira, después que tomo esto, yo no me siento bien y creo que esto no es bueno. Entonces, partiendo de ahí, lo que hago es, vamos a hacer un diario y tú vas a escribir todo lo que tomas y si notas alguna diferencia en tu voz. Y entonces, a mí me gusta trabajar así, que la propia persona se vaya dando cuenta de lo que es bueno y lo que es malo y ella misma decida no tomarlo o a veces es evitar en momentos puntuales y no simplemente, yo les digo, no es una dieta porque si no sería horrible, todo para la voz es malo, el chocolate, la leche, el café, que a mí me encanta todo esto. Claro, eso es. Entonces intento hacer esta reflexión y que la propia persona vea lo que está tomando y le está haciendo mal. Pero al final quiero volver a esto para hablar del reflujo faringolaríngeo, que creo que es lo que tenemos ahí sobre esto también. Te hago otra pregunta. Entonces, ¿la leche es buena o mala? Cada uno. Correcto. No es ni buena ni mala. Para gente que no le vaya bien, de entrada no tiene por qué ser mala. Sí. La miel, tomar miel para la voz, ¿es bueno o malo? Es decir, si tú abres Google ahora y pones miel para la voz, vas a encontrar que es buenísimo. Cura la afonía. ¿Sí o no?
Pues mira, vamos a ver, la miel no cura la afonía, no. Lo que pasa es que tiene una virtud muy buena. Yo leí alguna vez un estudio que hablaba de que tenía ciertas propiedades antiinflamatorias, pero evidentemente si tú necesitas un antiinflamatorio no vas a conseguir sustituirlo con cucharadas de miel. Lo que tiene de bueno la miel es que espesa las secreciones y muchas veces el tener una saliva muy seca, eso pasa mucho en personas que hablan mucho rato seguido, en personas que toman medicamentos que les resecan mucho la boca, por ejemplo los antidepresivos típicamente, que están muy extendidos en la población. Al tener una saliva más escasa y más seca, las cuerdas vocales están peor lubricadas y necesitan tener una pequeña capa porque al final la vibración que hacen es muy rápida y necesitan que algo las proteja. Unas cuerdas secas, hay dos problemas y es que su fricción, la fricción de una cuerda contra la otra es más traumática si no hay un lubricante y además que unas secreciones espesas a veces se depositan en el borde libre de la cuerda e interrumpen el paso de la voz como si fuese un pólipo. Entonces lo bueno de la miel es que al espesar un poquito la saliva la hace más melosa y la hace un mejor lubricante, pero no es un remedio para la afonía. Puede venir bien y puede venir mal en otros sentidos. Hay personas que son diabéticas, por ejemplo, y que no pueden acercarse a la miel porque tiene muchísima azúcar. Entonces es otra de esas cosas. Sin embargo, hay otras, en cambio, que hacen el efecto contrario y que también tienen atribuidas propiedades mágicas como la menta. La menta da una sensación muy como de que te abre la respiración, pero en realidad no te hace respirar mejor, es solo una percepción, te sensibiliza. Es un poco como poner un hielo. Tú pones un hielo en la boca y notas mejor el paso del aire porque está más sensibilizado. Pues a la menta le pasa lo mismo. Entonces nos da la sensación de que la respiración es más eficaz, pero en realidad la menta reseca mucho y esa propiedad de mejora respiratoria no la tiene, igual que no la tiene el eucalipto tampoco. Entonces el eucalipto, la menta, el regaliz secan mucho y se han usado muy típicamente. Hoy tienes tos, toma una pastillita de regaliz o un caramelito de menta. Sí. Pues bueno, en ese momento te lo tomas y como estás chupando algo, que en realidad te pasaría lo mismo si chupases un botón, fíjate lo que te digo, produces más saliva y durante ese rato tú tienes la sensación de que estás mejor, pero en realidad dentro de un rato vas a estar incluso con más sequedad. Porque pasa otra cosa también, Janaina, hablamos de qué alimentos me quito, qué costumbres me quito, pero hay otro problema, hay gente que dice, yo tengo, como decías tú de los rituales, yo lo que hago es que como he leído que todas estas cosas son buenas, las he añadido a mi vida y de pronto están tomando una infusión de no sé qué, un caramelo de no sé cuántos, un complejo vitamínico de no sé qué y tienen un día entero ocupado de, pues yo me recuerdo a las personas mayores con un pastillero que cada 25 segundos tienen que estar tomándose algo porque han leído esto y esto. Entonces al final hay que discriminar un poco la información y también identificar qué cosas te sientan bien a ti, porque en esa obsesión con estar bien y con tener la voz bien te vas enganchando a una cantidad de productos que al final incluso, pues, probióticos, complementos, gastas mucho dinero, inviertes mucho tiempo y genera una pequeña obsesión en la cabeza de que hay que estar todo el rato suplementando. Cuando la realidad es que tú tienes que identificar y decir, bueno, pues mira, a mí me han dicho que tengo que suplementar esto porque me falta, pues me lo tomo. Resulta que a mí me viene muy bien, como dice Janaina, antes de dar una clase me tomo un caramelo de menta, de miel, y parece que va la cosa más fluida. Pues cosas que tú identifiques, o beber agua, ¿no? Pero no hacerlo todo porque has leído por ahí que todo va bien y de repente tu vida se convierte en estar como un loco ahí consumiendo productos todo el tiempo. Entonces también hay que identificar. Veo muchas cosas que a mí me llaman la atención, que hay muchos pacientes que toman las cosas incluso habiendo constatado que no les ayudan en absoluto. Entonces yo creo que si tú te das cuenta de que a ti el propóleo no te ayuda en absoluto, no tomes propóleo, por mucho que lo ponga en internet o porque te lo haya dicho un médico. No te va bien, pues no te va bien, ya está. ¿Obtienes beneficio de ello? Adelante, pero si no te va bien, fuera, porque si no vas añadiendo cosas y se convierte en una esclavitud. Sí, y esto lo que dices tú, hoy en día con el acceso a internet encontramos de todo. Y es esto, hay gente que va asimilando cosas que al final no le hace bien. Yo muchas veces le digo al paciente, mira, quitamos todo. Vamos porque llega un momento que tú tampoco como profesional sabes que está haciendo mal a esta persona porque se brebajes, regaliz y esto. Y digo, madre mía, hacemos una cosa, vamos a quitar todo y vamos, porque senão no sabes identificar. Y entonces las redes sociales hoy en día para la voz es bueno porque puedes enviar la información,
Pero el problema de las redes sociales y la voz es que mucho intruismo, ¿no? Mucha gente que hago para mí, pienso que para todos es bueno, hablo allí y porque yo soy esta persona influyente, los demás me van a seguir y ahí genero un problema. Ahora, una cosa que me gustaría que si tú puedes diferenciar para nosotros. Estoy disfónico, tengo alguna alteración en la voz, porque tengo un resfriado y a la otra es porque he dado muchas clases y pienso que es normal terminar disfónico. ¿Qué podrías hablar ahí de la diferencia? Y porque creo que ahí la miel ayudaría en un caso y otro no, las infusiones, todas las demás cosas. Claro. Pues vamos a ver, cuando tú tienes un proceso inflamatorio o una infección o te has lesionado, pues porque has tenido una situación, por ejemplo, quien no ha ido a un concierto y ahora ha cantado a voz en grito y al día siguiente tiene la voz destrozada. Cuando son cosas puntuales de ese estilo, lo normal es que al haber hecho un esfuerzo muy agudo, muy concentrado en un momento determinado, como lo del concierto, o porque has pasado un proceso inflamatorio, allí hay que recurrir a algún medicamento antiinflamatorio para que baje esa situación. Si pretendemos decir, bueno, a mí no me gusta tomarme nada, bueno, si tú no adecuas a tu situación de ese momento de tus cuerdas vocales, por ejemplo, yo trabajo de telefonista, y yo ayer tuve un gran catarro, yo no me quiero tomar nada, pero hoy quiero hacer mi jornada laboral de 8 horas como si no pasara nada. Pues evidentemente como si no pasara nada no vas a estar. Y eso lo vemos muy claro cuando te lesionas un tobillo. Si yo me lesiono un tobillo, mañana no puedo salir a correr. Ya está. Entonces, eso hay que tenerlo así de claro. Entonces, sí que cuando necesitamos un antiinflamatorio hay que poder tomarlo. Con las precauciones debidas, siempre habiendo cumplido unas horas entre un pastilla y la siguiente, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya nos lo explica nuestro médico. Bien, pasarán unos días y estaremos mejor. Sin embargo, lo normal desde un punto de vista de recuperación es que tu actividad vocal no pueda ser la normal hasta que pasan más o menos 2 semanas. Esa es la realidad. Y una vez que ha pasado ese tiempo, pues tú ya puedes volver a hacer tu actividad normal. Otra cosa distinta es que tu proceso de problemas vocales venga de una situación crónica. Por ejemplo, como decía Janaina, yo soy profesor y soy profesor todos los días de lunes a viernes y llevo ya 10 años dando clase y sé que acabo el día con la garganta destrozada. Eso evidentemente no se puede asimilar como una normalidad, porque no es una situación puntual, es que es tu profesión. Entonces ahí la situación cambia mucho. Ahí es evidente que hay algo que no estamos haciendo bien, porque trabajas en una situación de mucho ruido y elevas la voz. Yo ahora veo que estamos acostumbrándonos cada vez más a que los profesores se acostumbren a dar la clase en un entorno en que los alumnos no están en silencio. Pues por una parte es ineficiente porque no te están escuchando y por otro lado los que te quieren escuchar necesitan que tú hables mucho más alto y eso requiere un esfuerzo de voz adicional. A veces es sencillamente, pues las plantas en las que trabajan gente que se dedica a trabajar de teleoperadora, hay muchísimos puestos seguidos unos al lado de otros en los que tienes que estar consiguiendo que te oiga una persona al otro lado del teléfono con todo el ruido de fondo. Pues obviamente no es la situación ideal. Y luego hay personas que teniendo condiciones ideales tienen muy mala técnica y se hacen daño. Entonces, evidentemente, si tú te haces daño con tu ejercicio vocal, tienes que buscar una solución a eso. Y eso no se va a solucionar tomándote antiinflamatorios. Te puedes un día recurrir a ello, pero como tú tengas que estar así todos los días, vas a tener problemas por el antiinflamatorio y al final tus cuerdas se van a lesionar, si no lo están ya. Entonces, hay distintas maneras de enfocarlo. No es lo mismo una complicación en un momento determinado, un proceso agudo, que una situación crónica. Sí, esto vamos a hablar en otro momento, del uso de la voz, el comportamiento vocal, cómo esto refleja en tu voz, el calentamiento, el enfriamiento, que es muy importante, los profesionales de la voz deben también, pero esto vamos a hablar en otro momento. Y para hablar un poco más de alimentos, la pregunta, ¿el agua es bueno para la voz? ¿Sí o no? ¿El agua fría o el agua del tiempo? Pues vamos a ver, el agua es buena porque es buena para el cuerpo. Entonces, lo que pasa es que hay personas que piensan que al beber agua se limpia la voz. Y la voz no se puede limpiar así porque si el agua
arrastrase la suciedad o el moco en las cuerdas vocales, se nos iría directamente a los pulmones y nos ahogaríamos. Entonces el agua nunca, si las cosas funcionan bien, nunca va a ir por allí. Así que lo de me da tos, bebo un poco de agua, en realidad en el momento ese que estás bebiendo, en realidad lo que estás controlando de la tos es tu mecanismo de respiración. Estás dándole una pequeña pausa y al no pasar aire en ese momento no irrita más y no te da más arranque de tos. O sea que no es malo beber agua, pero que entendamos que no es que estés limpiando nada con el agua. Lo que hace el agua es hidratar al cuerpo, y al hidratar al cuerpo también hidrata las cuerdas vocales, también hidrata a nuestra cavidad oral y nos permite tener saliva. Si yo no bebo agua no tengo saliva, y si no tengo saliva, como ya hemos hablado antes de la lubricación de las cuerdas. Eso por una parte. Lo de la temperatura del agua. Beber el agua muy fría, como respirar un aire muy frío, no es bueno para la garganta, porque nosotros necesitamos que el aire que respiramos y que llega a nuestros pulmones llegue en unas condiciones de temperatura y de humedad determinadas. Si estamos respirando un aire muy frío, nuestro cuerpo tiene que hacer un esfuerzo por calentarlo, y en ese esfuerzo pierde mucha energía y pierde mucha hidratación. Entonces todo lo que suponga enfriar el cuerpo por dentro realmente no es algo bueno, lo cual no significa que no te puedas tomar un día una cerveza fresquita, porque también refrescar al cuerpo cuando hace calor es algo que es innato, ¿no? Lo hacemos de manera intuitiva. Hay personas que refieren que cuando toman algo frío automáticamente la voz se empeora. Yo creo que eso, ahí hay una otra cosa, probablemente hay una irritación de base que hace que tú pierdas el equilibrio rápido. No es tanto la culpa de que en un momento determinado bebas un poco de algo frío. Pero es verdad que no es bueno estar siempre bebiendo cosas frías, pues por lo que digo, por la temperatura corporal. Bien, muy bien. El importante es hidratar siempre. Tener una buena hidratación. Vale. Y mira, para terminar este tema de alimentos, porque hay muchísimas cosas para hablar, pero me gustaría que hablásemos un poco del reflujo. Hay este reflujo que todos conocemos, que da esta acidez y que es malo para la voz, pero luego también hay un reflujo silencioso que muchas veces el paciente llega a los otorrinos o a los logopedas y dicen, yo tengo disfonía, tengo problemas en la voz, mis cuerdas están normales, pero tengo problemas y por qué. Y cuando investigamos más a través de los exámenes de otorrino y a través del comportamiento vocal, llegamos a algunas conclusiones que es el reflujo laringofaríngeo, que también está saliendo muchísimos estudios nuevos relacionados a una sensibilidad al gluten y otras cosas. ¿Y qué podría decirnos lo que estás viendo tú en consulta sobre esto? Pues mira, vamos a ver. El reflujo es muy prevalente, lo tiene mucha gente. Hay personas que tienen clarísimo que tienen ardor, ¿no? Y lo identifican cómo les sube el contenido gástrico y lo relacionan mucho con la dieta, con la postura, con el estrés. Entonces es mucho más fácil ayudar a un paciente que conoce cuál es el problema. Otros, en cambio, como tú bien dices, no tienen esa sensación y se quejan de síntomas indirectos como problemas en la voz y tos. La tos esa irritativa de es que tengo que estar todo el rato aclarando. Normalmente cuando hacemos una exploración en consulta y vemos cómo están las cuerdas, para que las cuerdas estén lesionadas tiene que haber un reflujo muy importante, porque eso supone una gran cantidad de ácido que de manera recurrente llega hasta ahí. Son lesiones más graves, pero suelen responder bastante rápido al tratamiento. Y luego hay una serie de signos de irritación general que en realidad podrían darnos la misma imagen siendo irritantes el tabaco, o trabajar en un entorno con mucha polución o con productos químicos inhalados que te puedan estar irritando. Entonces ahí ya le explicamos al paciente es que sospechamos que hay reflujo porque, oye, no fumas, no trabajas en estos entornos, etcétera, pues lo más probable es que sea tu propio reflujo el que te está haciendo daño. Muchas veces ponemos un tratamiento porque si el paciente responde, eso ya nos identifica el problema y en ese caso hay que pasar al digestivo porque muchas veces hay problemas en la vía digestiva que requieren otro tipo de actuaciones. Y efectivamente hay otras veces en las que se le está echando la culpa al reflujo de algo que no estamos sabiendo identificar, ¿no? Y que es muy común que la gente esté tomando medicación y yo siempre lo digo, es que ya llevo tomando el omeprazol un año
¿Pero está usted mejor? No, pues algo está pasando que no estamos llegando. ¿Le ha visto el digestivo? Sí. ¿Le ha dicho que tiene reflujo? Me ha dicho que no ve nada que sugiera reflujo. Pues entonces ya está, no es reflujo. Hay que indagar un poquito más allá cuál es el problema que está teniendo esa persona. Entonces allí para empezar hay que conseguir tener una continuidad con el mismo médico, porque si no, muchas veces te vas a encontrar con la solución sencilla. Esto es reflujo. Y luego es verdad que sí que se ven más que antes, porque se diagnostican mucho más, problemas de tolerancia al gluten, esofagitis eosinofílica. Entonces, en pacientes que no responden, hay que invitar al digestivo a involucrarse porque el digestivo, el especialista en aparato digestivo, claro, él no está involucrado en la patología vocal del paciente. Entonces, hay que invitarle a formar parte de ese triángulo para poder identificar este tipo de problemas. Y muchas veces ahí sí es una cuestión de dieta, en la que con ayuda de un nutricionista vas quitando alimentos y reintroduciendo para identificar cuáles son los que no nos vienen bien. Y esto es un proceso un poquito lento, pero una vez que lo logras, puedes conseguir que el paciente tenga una dieta rica, variada, de la que pueda disfrutar, pero elimine los problemas que le generan eso, sin necesidad de estar tomando medicación, porque si no, muchas veces parece que lo único que hay para el reflujo es el tratamiento medicamentoso, cuando muchas veces una buena dieta y unas buenas costumbres, unos cuidados, no tumbarse después de las comidas con estómago lleno, etcétera, comer pequeñas cantidades más distribuidas a lo largo del día, muchas veces con eso eliminas la necesidad de medicación crónica. Sí, se parece, lo que les comento, ¿no? Es la higiene que se parece a la higiene vocal, ¿no? Que pequeñas cosas que cambias te traen un beneficio tremendo. Y se trata de esto, que a mí ya me llegó pacientes que llevan tomando omeprazol por su propia cuenta, porque tengo un problema de estómago, me fui a la farmacia y me compré un antiácido y llevan, y yo, madre mía, y claro, hay que investigar todo esto, y el trabajo multidisciplinar, yo creo que es súper importante, lo que estamos haciendo aquí, involucrar a los demás. Otra cosa súper importante y a veces un poco complicado, el médico que te conoce tu historia, te ha acompañado, porque tener que contar otra vez todo y cada vez también es bastante complicado, pero creo que esto, el trabajo multidisciplinar, involucrando el paciente también en esto, que muchas veces el tema de la voz, la gente se frustra porque no hay una pastilla que mejore la voz. Se trata de uno mismo se dar cuenta, cambiar cosas malas por buenas, y mucha gente no quiere ir al médico y darme una pastilla y ya estoy. La varita mágica. Sí. Y a la verdad esto, el cambio de hábitos, el cambio de comportamiento en voz tiene mucho que ver, y yo sobre todo trabajo mucho esto, que el paciente se involucre con su problema, que sea el responsable y el que quiera cambiar, y esto es importante. Bueno, vamos terminando este tema, nos quedó ahí algunas otras cosas que dejamos para más adelante. De los remedios caseros, que seguro cada uno que está nos escuchando tiene algo ahí que hace. Esto habría que hacer una sesión de preguntas. Sí, habría que hacer una sesión de preguntas. Sí. Sí, mira, que podríamos hacer esto, pues deja tu pregunta sobre la voz y nosotros contestamos. Eso es. Pues esto, mira Isabel, quiero agradecerte por este tiempo. Yo creo que fue buenísimo, como siempre, actualizarnos y dejar la invitación para otro momento que volvamos a hablar de voz. Muy bien. Pues estupendo, muchas gracias, Yanaina. Para mí es un placer siempre contar, que cuentes conmigo para estas cosas. Estoy encantada. Pues nada, muchas gracias.